¿Cómo les ha ido con las demás materias? Pues bastante bien, gracias a Dios, profesor. Bueno, jóvenes, en el día de hoy es de la actividad, es la exposición de las 3 preguntas que ustedes mandaron, el cuestionamiento ese, eh, cómo va a ser la metodología. Cada grupo tiene, eh, tiene 5 minutos, máximo 6 minutos, eh, a dilucidar, a explorar todas las respuestas. Pero si el grupo es de 3, cada persona tiene una palabra, una pregunta. ¿Correcto? Resuelve una pregunta de las que están. Sale libre albedrío. Saben que tenemos hasta las 8. La persona que va saliendo, sí, va, ¿cómo se llama? Se puede ir saliendo de la reunión como tal. No hay ninguna dificultad. Entonces, de libre albedrío, la primera persona el primer grupo que quiera salir, lo puede compartir en pantalla, puede hacer lo que sea. Si no, yo les digo las preguntas como tal. Yo se las repito por aquí para que ustedes tengan, ¿sí? O tengan ustedes su maquete en el momento dado. Sí, de esas 6 preguntas, de esas 3 preguntas, a cada persona le hago una pregunta si veo que está incoherente. Sí, entonces, como tal, cuando ustedes quieran empezamos. Acuérdense que la clase es hasta las 8. Entonces, cuando ustedes quieran, empezamos, ¿vale? Espero unos minutos, si no, saco entonces por listado. A las 6:05 empezamos, amores, ya que son en grupo, comuníquense en el interno para ver quién responde cada pregunta, ¿no? Entonces, pues, ahí les dejo libre albedrío. Dirán, yo respondo la 1, la 2, la 3, y así sucesivamente. Si no, a 6:05 que empiece, escojo a la persona y le hago la pregunta, sí, que yo cojo como opción. Profe, le iba a decir que ya mis compañeros se están conectando, entonces si a las 6:05 ya están conectados, empezamos nosotros. No hay problema. Cuando ustedes quieren, por eso les dije, libre albedrío, salen y se pueden salir de la reunión, el que guste. A las 6:05, son las 6:02, 3 minutos para que puedan ustedes hablar por su interno y mirar cómo van a hacer, cómo se van a repartir las preguntas o si están preparados bien, cualquier pregunta que les haga está bien.
Listo, jóvenes. Y saben que el tiempo es oro. Adelante. ¿Quién sale de Per? Bueno, yo escojo entonces. El primer grupo que sale es el de Alejandra Sofía Carrillo. Adelante. Tienen unos segundos para aparecer Alejandra Sofía Carrillo, grupo de Alejandra Carrillo. Sí, profesor. ¿Con quién estás tú en el grupo? Con Cervantes y Jarada. Carrillo, Cervantes, adelante. ¿Te hago la pregunta? Una pregunta. ¿Hay que proyectar el trabajo o no? No, no hay necesidad, si tú quieres. Ah, listo. Bueno, entonces me hace el favor No, de hacer la pregunta y yo le respondo. bueno, ¿cuál sería el cambio en la dolarización? ¿Cuál sería? Son las preguntas del cuestionario, ¿no? Sí, la primera. La Bueno, flexibilidad. Sí, la primera, correcto. los efectos aquí serían que primero, bueno, teniendo en cuenta que el tipo de cambio es que el Estado no interviene en la fijación de precios de las monedas. Entonces hay diferentes efectos. El primero sería la pérdida de la autonomía de los bancos centrales para inferir en las políticas macroeconómicas. Como se está dolarizando, podría haber la reducción en las fugas de capitales. Sabemos que el dólar prácticamente es la moneda universal, entonces por esto el dólar puede permitir mayor acceso a los mercados financieros y comerciales. Amor, repite, por favor, repíteme todo porque ¿se acuerdan la primera parte que yo les dije? Por ejemplo, ¿qué son políticas macroeconómicas? Tengo que hacer todo más explicado. Sí, tú me hablaste de políticas macroeconómicas. ¿Qué son las políticas macroeconómicas? ¿Se acuerdan que una de las perolatas que yo les dije es que no colocaran palabras que yo no he explicado porque se van a embolatar? Tú me hablaste de políticas macroeconómicas. Vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los efectos de la volatilidad, de la flexibilidad del tipo de cambio en la dolarización? Bueno, entonces sería la pérdida de la autonomía de los bancos centrales. En nuestro caso sería el Banco de la República. Dos sería... Ojo, la flexibilidad del tipo de cambio. No metamos ahí el Banco de la República como tal. Ese es un efecto de la dolarización. No estamos metiendo aquí la dolarización, sino el tipo de cambio en la dolarización. Saca el Banco de la República, échalo para el ladito. Nada más decir que pierde la autonomía. No, ese no es un efecto porque ese es un efecto de la dolarización, más no del tipo de cambio. Profe, pero si se supone que el tipo de cambio es que los bancos, el Estado, no interviene en la fijación de precio de las monedas, ¿por qué no podría ser un efecto si ya el Banco Central de cada país no puede fijar el valor de su moneda, sino el mismo mercado? Amor, esa es una carreta académica. Esa es una carreta totalmente académica, se interviene. Total, se interviene. Esa es una carreta que nos dicen los escritos, que no interviene. Claro, cuando el dólar está, el tipo de cambio está alto, el tipo de cambio está bajo. Sí, por eso que se llama que Colombia tiene un régimen de cambio flexible, ¿sí? En el cual la intervención del Estado está sujeta a esa volatilidad. Sí, claro que se interviene, sí, pero en este momento no es la pregunta. Sí, la pregunta como tal es ¿cuáles serían los efectos de la flexibilidad? Bueno, Sí. otro efecto sería que estas podrían afectar el valor de las exportaciones e importaciones de los países que están en proceso de dolarización, ya que el valor del dólar estaría impuesto por el mercado y no por autoridades monetarias.
Debido a esto se tendría incertidumbre sobre el importe de las exportaciones e importaciones. ¿Puedo continuar? ¿O va a intervenir? Vale, la segunda pregunta. O la tercera. Tus compañeros Cervantes Bueno, no profe. graban. Sí, Cervantes. Bueno, la segunda dice, la marcada contracción de los precios de exportación ha creado presiones de depreciación sobre las monedas de los países que exportan materia prima. Entonces, al bajar los precios de exportación, hace que la moneda de los países extranjeros que exportan materia prima se deprecie. Yo lo vi de pronto como un ejemplo, y si pues me equivoco, pues usted intervenirá. Por ejemplo, si Colombia exporta café y Colombia disminuye los precios de este producto del café, pues la misma moneda obviamente también estaría disminuyendo. Entonces, otro país que me esté comprando a mí con el mismo dinero de hoy, pues más adelante podrá comprarme mucho más, porque pues yo estaría bajando mis precios a ese producto que voy a exportar. Entonces, si yo sigo así con esa tendencia a través de los años, pues mi moneda se va a devaluar tanto que los otros países pues van a comprar con el mismo dinero muchísimo más. Entonces mi moneda, se estaría devaluando y la extranjera, la moneda extranjera, pues se fortalecería. Entonces, pues más que todo como ese ejemplo para explicar ese enunciado. Dale. Java. La tercera pregunta. Este enunciado lo que habla es que si el tipo de cambio debe seguir dependiendo del mercado, es decir, siendo muy flexible, no tiene el control de valor de las monedas, sino dejándole a la suerte del mercado. Esta flexibilidad ocasiona grandes problemas a diferentes economías. Si puede permitirse que dependa de las contracciones de los precios de las materias primas o si puede tomar en cuenta otra medida que al igual forma podría tener efectos negativos. La medida sería ser más estricto, teniendo presente como primera consecuencia el café de los procesos de dolarización. ¿Cómo? Repíteme, por favor. No te entendí. Que la medida sería ser más estricto, teniendo presente como primera consecuencia el café de los procesos de dolarización. No te entiendo. ¿Cómo así más estricto? ¿En cuanto a qué? ¿Quién va a ser estricto? A los efectos negativos que se podrían presentar. Sí, amor, ¿quién va a ser estricto como tal? Tú me dijiste que ser más El estricto. mercado. ¿Cómo el mercado va a ser más estricto? Sí, esa es una variable que no la componemos nosotros. El mercado en los procesos de dolarización. ¿Qué es desdolarización? Que un país no dolarice. ¿Qué es desdolarización? Por eso, desdolarizar. Sí, ¿qué es? ¿Qué es desdolarizar? Que un Acuérdate. país, Sí, perdón. que un país, ¿cómo? Sí, perdón. Sí, no, acuérdate que en este país se maneja mucho prefijo y sufijo. Que un país que, perdón. No desdolarice. Ya, vuelven nuevamente entonces, ¿sí? A la respuesta. Dilucidar es analizar, ¿verdad? Ahí te preguntan, o el enunciado dice, si se debe permitir que el tipo de cambio se ajuste al shock producido por las caídas de los precios. Sí, indiscutiblemente el sector financiero se ve afectado. Entonces, lo que deben decir ahí es si se debe ajustar, reducir el tipo de cambio, incluso para los países que están desdolarizados, o para todo el proceso ¿sí? de los países desdolarizados como Colombia.
Las preguntas estaban muy difíciles, jóvenes. Hello, díganme, por favor. Las preguntas las vieron muy difícil. Profe, de pronto es que hay, no sé si soy yo, pero de pronto hay términos que no utilizábamos tanto y de pronto uno sí como que, o sea, hay que pensarla bastante porque realmente el enunciado sí estaba, bueno, en lo personal y pues en mi grupo sí estaba complicadito por algunos términos. Yo creo que quizás es que pronto no Ya entendimos los demás, el significado de la pregunta, o sea, basamos las respuestas en otras cosas. amor, no he oído nada. Háblame por ¿Qué fin. pide, profe? Dime, Rey. Yo creo que quizás no entendimos bien las preguntas porque las respuestas las estamos basando como que en otros temas, más que todo en la dolarización y no en el tipo de cambio. Quizás no entendimos muy bien las preguntas en el momento de responder. Vale, mira, aquí el cuestionamiento no es ponerles una nota o no, porque no me interesa como tal, siendo la misma que hablan, sí. El hecho no es que aprenden todo lo que dice la carrera, sí. El hecho que de pronto ustedes digan, ese man que está ahí me enseñó algo. Sí, sé que el tema es bastante pesado, incluso para los mismos negociadores, para unos viejos. Sí, es un tema bastante álgido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es que ustedes se leen todo de dolarización. En este momento yo voy si están de acuerdo, ¿no? Si no, seguimos con la dinámica. Entonces, yo voy a explicar todo lo de la dolarización, lo superficial. Si ustedes me quieren hacer preguntas, adelante, háganme preguntas. Como dice uno, reviéntenme a preguntas para yo no hacerlo, ¿sí? El próximo viernes. ¿Sí? Ustedes cogen y empiecen y dame preguntas, porque de las preguntas que yo, de lo que yo estoy explicando, si ustedes me hacen preguntas, de pronto una de esas preguntas voy a hacerlas. Entonces, la dinámica es esa. Ustedes estudien todo de la organización, ventajas, desventajas, qué es régimen cambiario, etcétera, etcétera, cómo interviene el Banco Central. Lo académico no me interesa, ¿vieron? Que se pierda autonomía, es pura carreta, pura vaina que a la hora de verdad uno dice, eso no sirve para nada, sino que ustedes verdaderamente dicen, ve, esta vaina es así, 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 ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Jóvenes. Sí, profesor, estamos de Sí, acuerdo. profe, Sí, estamos de señor. acuerdo. Sí, profesor. Sí, al Sí, menos, Sí, al menos. profesor, sí. Vale, listo. Sí, Entonces, profe. presten atención en el chat. Profe, disculpe. Sí, amor. Dime. Profe, disculpe, habla Sadi Mendoza. Lo que sucede es que yo había presentado inconvenientes la semana pasada con Sí. el Teams y esta es mi primera clase con Ujú. ustedes. Entonces, supe que había dejado de pronto que averiguara cosas de la dolarización, pero estoy un poco perdida. Bueno, amor, perdidos estamos todos, no te preocupes. Yo estoy perdido en la crisis económica. Vale, listo, no hay problema, mi vida. Primer día, buen día, nuevamente, bienvenida. Lo que les estaba diciendo a tus compañeros que una actividad, esa actividad voy a eliminarla como tal, ya que el tema es bastante técnico, bastante complicado, pero es un tema que es de importancia en este comercio global, ya que las economías latinoamericanas y las economías del mundo ya están dolarizadas. Entonces, dentro de poco llegaremos nosotros, sí, de pronto algunas veces la verán nuestros nietos, nuestros hijos, bueno, los hijos de ustedes, porque ya los hijos míos están viejos, sí. Entonces, es un tema que voy a explicarlo ordinario, como siempre he dicho, vulgar, sin ser soez. Nuevamente les digo, la parte vulgar no significa que sea uno soez, sino común. Voy a explicarla a nivel como yo la explico para que ustedes. Entonces, no se preocupen por si ustedes mandaron una actividad o no. Yo en este momento voy a explicarlo, eso, ¿sí? Para cuando el viernes ya yo hago otro cuestionamiento, ¿sí? Ya yo les hago un taller, ¿sí? Del mismo tema, pero ya con un cuestionamiento diferente como el que está, ¿vale? Alzó la mano. Profe, gracias. Stephanie, dime, Stephanie. Profe, disculpe que lo Dime. interrumpa. Lo que pasa es que tengo a un amigo que está sin
sin ingresar a la clase, se llama Juan Pablo Anaya. Ya, Y no aparece en el listado para invitarlo y le mandé el link y no puede ingresar. Juan Pablo Anaya Sarmiento, dile que lo estoy Sí. llamando. Listo, Dile profe, que gracias. ya lo estoy llamando, que conteste, si no el teléfono, sino que conteste. Listo, empezamos entonces. Sí, díganle entonces, presten atención porque el viernes que viene ya vengo un poquito más jodidito en cuanto al tema, porque ya lo deben tener ustedes comido, deglutado y todas las formas posibles, ¿correcto? Entonces pregúntenme, traten de reventarme, como dice uno en el buen sentido de la palabra, académicamente, y pregunten lo que ustedes quieran. Sí, lo que verdaderamente, Profe, no académico, no, sino intelectual. Dime, mi vida. profe, buenos días. Buenos Profe, días. a mí lo que más, o sea, como que más me costó el trabajo fue entender eso de la flexibilidad del tipo de cambio. No entendí muy bien cómo es. Me la pasé Correcto. mucho buscando eso porque no yo lo trato de entendí. explicar todo eso. En el momento en que esté explicando, ustedes me dicen, hey, Federico, ¿cómo entra esto? Ah, ¿Vale? ok. Para tener Bueno, una coherencia, una secuencia de las cosas como tal, ¿vale? Listo, ya. Entonces, ahí va. Listo. Bueno. Se le llama el concepto de dolarización a adoptar una moneda estable. ¿Oyeron? El concepto no solamente, por favor, el audio, tengan el audio apagado. El concepto no solamente te toma dolarización por ser el dólar. Eso es totalmente mentira. ¿Vieron? Esto es historia. Nace, sí, por llamarlo común, por llamarlo algo. Pero, sí, se ha adoptado el dólar estadounidense como moneda comercial en el país. ¿Correcto? No significa que se sustituya 100%. En una economía es totalmente mentira. Académicamente eso no debería ser así. Por eso les digo yo, ojo con Wikipedia, porque Wikipedia es lo más embustero del mundo. ¿Sí? ¿Qué significa que adopten una moneda? Si convergen las dos monedas, ¿verdad? Siempre se toma el dólar para cosas turísticas. ¿Sí? Si el país es turístico, por ejemplo, Aruba, Curazao, todos estos países isleños adoptan el dólar por ser una moneda estable, competitiva, a pesar de que el dólar, su poder de compra es menor que la que otras monedas. Pero el dólar, ¿por qué es adoptado? Porque es la moneda comercial. Y cuando es la moneda comercial, significa la moneda común, la moneda que se encuentra en todas partes. De pronto la libra esterlina tiene más poder de compra, sí, pero ¿dónde la conseguimos nosotros como vil ciudadano, como un ciudadano común? Muy difícil. El yen de pronto está muy arriba. ¿Y cómo la conseguimos nosotros? Entonces, estos países, como son la mayoría turísticos o viven, o el sector turismo es lo primordial para ellos, dado el caso de Cuba, ¿sí?, que manejan más su economía en el turismo. Colombia, que tiene un porcentaje altísimo, ¿sí?, en el sector turismo, ¿verdad? Lo que tratan es ellos de utilizar una moneda que sea común, vulgar y, entre comillas, es la moneda comercial porque la podemos conseguir en cualquier parte del mundo. ¿Correcto? Ahora, es por ello que se toman el dólar. Ahora, hay una cosa muy clara. Si van a converger dos monedas y la moneda oficial en ese país es la doméstica, tiene que haber un tipo de cambio. Desafortunadamente o afortunadamente. Tiene que, lo que llamamos nosotros, sí, no le tengan en cuenta esta vaina, pero nosotros le llamamos el poder, paridad del poder adquisitivo. Aquí me manda Sandra Tobías, ¿qué ingreso a esa chica? Wendy.
Ya, permítame un momentico, vamos a agregarlo. Regálenme un minutico mientras agrego algo, por favor. Un poquito de paciencia, ustedes saben que estamos en este momento virtual. Voy a llamarla mientras tanto, ¿oyeron? Porque si la agrego, no salgo nunca de esto. Ahí la estoy llamando, por favor, díganle a nuestra compañera que coja el teléfono como tal. Listo. Seguimos. Listo. Vamos entendiendo, ¿no? Listo. A pesar de utilizar el dólar como moneda comercial, como moneda ordinaria, esa moneda desafortunadamente o afortunadamente, al no ser oficial, entre comillas, al no ser la moneda fuerte, sí, entre comillas fuerte, que es la oficial, ¿oyeron? No hablamos de valor. Entonces tiene que existir una paridad del poder adquisitivo. ¿Y qué es esa vaina? Un valor de esa moneda. No vamos a salir de pobre. Vamos a ser pobres usando dólares. ¿Oyeron? Estadounidense. No significa que no se nos va a aumentar todas las cosas. La historia nos ha dicho que eso es totalmente mentira. Si no, vemos casos de Ecuador, Perú, México, que ha echado atrás varias veces la dolarización, e incluso en Ciudad de México, en la misma Ciudad de México, ¿sí? Es un poco más difícil la dolarización en lo que es el común. Por ejemplo, como llaman ellos, las carnitas, cuando uno va a comer carnitas y todas esas vainas que comemos aquí, que son, y allá es baratísimo, los tubos, bueno, todas esas vainas, sí, y que venden en la calle, esa gente no maneja dólar. Eso es mentira. Ellos manejan ¿qué? El peso mexicano. E incluso nosotros como turistas, cuando se va a México, la mayoría de los casos nos sirve más tener pesos mexicanos que dólar, porque nosotros somos turistas del común y vamos de pronto en la calle que nos vamos a tomar una gaseosa, que va aquí una gaseosa como tal. Ahora si vamos a un centro comercial, si vamos a un outlet, uno de estos almacenes, ya ellos aceptan dólar e incluso en sus almacenes está la paridad. ¿Qué significa? Está el valor, ¿sí? Dice 20,000 pesos mexicanos por decir, ¿sí? Y al ladito está el valor en dólar. Y si no está, uno pregunta y automáticamente la chica, el dependiente, te da el valor en dólar, ¿sí? Pero el ciudadano común, ¿sí? Como tal que se maneja en una economía como la nuestra, economía informal, tiene que tener en cuenta, sí, que ahí se maneja el peso mexicano. Lo mismo en los demás países, ¿sí? La economía informal muchas veces no usa el dólar, usa ese. Entonces debe existir un valor. Ese valor fluctúa. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la estructura de cada país. ¿Sí? Ese valor, esa flexibilidad, se le llama flexibilidad, porque hoy está el tipo de cambio alto, mañana está bajo. Sí, con un dólar, con un peso mexicano, perdón, el ejemplo de México, podamos coger cualquier ejemplo y ustedes me dicen yo, ¿sí? Hoy un dólar cuesta 3 pesos mexicanos, un decir, oyeron, estoy hablando hipotéticamente. Mañana ese mismo peso cuesta 3.20 dólares. Entonces, esa flexibilidad, ¿quién la da? La misma estructura económica. Cada país maneja un régimen cambiario diferente. ¿Oyeron? Si de pronto aquí el dólar cuesta A, en otros países de pronto bajó. Si allá en México subió el dólar por XY, aquí en Colombia bajó. Entonces cada país maneja un régimen cambiario. ¿Y qué es un régimen cambiario? Un sistema, un control y ajuste de todo lo que tenga que ver las divisas. En la parte académica existen dos: el flexible y el rígido. Al flexible se le llama, Disculpe, ¿puede repetir qué es régimen cambiario? Es un sistema de control,
sí, de regularización de las divisas que hay en un país, que se maneja en un país, de lo que entra, de lo que sale en un país, del tipo de cambio de esas divisas. ¿Sí? En este caso, el dólar, que es el más conocido. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, señor. Sí. Entonces, los países manejan el régimen cambiario como ellos mejor adoptan o dependiendo de la necesidad. Miren ustedes que en Colombia se maneja un régimen cambiario, sí, un tipo de cambio diferente que yo se los enseñé la vez pasada para el ciudadano común en la casa de cambio, para el negociador internacional que es Data IFX, para el que toma lo que es en transacciones electrónicas que es TRM, incluso para los transportistas internacionales, para lo que es agencia y todo eso, maneja IATA. ¿Sí? Cuando nos dolaricemos totalmente, 100%, que ningún país está dolarizado, están semidolarizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el único país que maneja el 100% el dólar, en el cual no maneja tipo de cambio de su moneda en su economía con otra moneda, es el dólar, es el Estados Unidos. Mientras tanto, él maneja el tipo de cambio del dólar, pero en otras monedas a nivel internacional o cuando esas ingresan allá, pero en su economía nada que ver. Aquí sí, en los países semidolarizados, en el cual convergen dos monedas. Entonces, en el mundo, por decir, en el comercio global existen, cada país maneja su régimen cambiario de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su estructura. Existe el flexible, en el cual la volatilidad, ¿sí? La depreciación, apreciación, devaluación, revaluación, que es la misma carreta, ¿sí? A veces dicen, no, pero es que es diferente, es la misma carreta. Una cosa que otra, una cosa técnica que eso no tenemos que nosotros ni por qué saber, pero hay que enseñar. Entonces el régimen cambiario existe flexible y rígido. Dentro de ahí existen muchos flexibles, flotante sucio, flotante controlado, flotante, un poco de locura, que es la misma cosa. Entonces, cuando yo le pregunté, no me acuerdo en este momento, que flexible significa supuestamente que la demanda y oferta maneja eso. Eso es mentira. En un país, tú no puedes dejar que una divisa tome el control desde tu economía, porque nos vamos al desbarajuste. En una economía como la nuestra, en el cual desafortunadamente tenemos que manejar una moneda fuerte. El gobierno, a través de la banca central, en este caso Colombia, ¿sí? A través del Banco de la República, el flexible lo tomamos ¿sí? Flexible controlado. Un régimen de cambio flexible controlado. Es flexible porque lo dejamos, ¿sí? Que se maneje ahí en un techo y en un piso. No como antes, que era rígido. Sí, no como antes, pero en este momento, si el tipo de cambio del dólar está alto, automáticamente el Banco de la República debe intervenir. E interviene a través de las políticas monetarias que tiene. Y si está muy revaluado, por debajo del tipo de cambio, también interviene. Porque no puede dejar que una economía se dañe, ¿sí? Por la balanza comercial. La balanza comercial es todo lo que maneja, ¿sí? Las exportaciones, importaciones y, ¿sí? Servicios, de servicios y de bienes. No se puede, vieron jóvenes. En el primer mandato de Uribe, cuando Uribe cogió revaluó el peso colombiano. Y, por ejemplo, muchas inversiones extranjeras en Colombia, ¿sí? Lo que hace es revaluar nuestro peso colombiano. Entonces la gente contenta, el peso colombiano subió, sí, estamos bien, correcto, y hubo inversiones extranjeras. Fue el periodo en que más hubo inversiones extranjeras en Colombia. Eso es bueno, sí, pero en demasía es malo. ¿Y por qué en demasía es malo? Porque nuestro régimen cambiario se maneja, sí, a raíz del dólar, desafortunadamente. Entonces, ¿vieron ustedes la flexibilidad?
Ahora, cuando se revaluó el importador y salía más barato traer ropa, traer bienes del exterior que comprarla aquí. ¿Y qué pasó? Poco empresas y MIPYMES, que son las más perjudicadas, empezaron a quebrar y quiebra y quiebra y quiebra. Sí, empezaron la quebradera, desafortunadamente, porque el dólar llegó en ese momento, sí, a 800 pesos colombianos. Dime, ¿alguien alzó la mano? ¿Ya la dejó? Profe, Sí, profe, ahí fue cuando empezó el tema del TLC. correcto. Entonces empezaron a hablar de acuerdos. Dentro de eso el TLC, Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Para tratar de pronto de qué? De liberar mercado, pero de hacer un control, un mejor control de todo esto. ¿Sí? No solamente de las exportaciones, sino lo malo de los TLC es que entra todos los sectores de una economía. ¿Vieron? Cuando ustedes vean convenio, acuerdo, tratado, ustedes dicen, bueno, y eso no es lo mismo. No, es lo mismo porque es liberación de mercado, pero tiene características jurídicas diferentes, que entra, que no entra. Muchas veces cuando usamos un TLC es jodido para un país pobre como el nuestro, porque entran todos los sectores de una economía. Ustedes estaban muy jóvenes, incluso todavía debían estar en bachillerato y algunos de ustedes debían estar en primaria cuando se empezó a hablar del TLC y algunos actores colombianos hicieron comercial, hicieron publicidad de que no al TLC. Sí, no al TLC. ¿Por qué? Porque el sector de lo que es la parte de recreación también entra. Entonces, si vamos entendiendo, jóvenes. Sí, Jóvenes, profe. por favor, díganme si listo. Entonces, la volatilidad va a existir. Sí, va a existir porque estos países son pobres. De estos países no se maneja solamente el dólar, no se maneja solamente el comercio exterior. No, manejamos otra cosa. ¿Y cuál? Manejamos la corrupción. Ya con eso nosotros ocupamos un lindo ranking de ser casi el tercer, estamos entre el quinto, el top 10, como dice el Curroncho, de los países más corruptos del mundo. Y eso daña una economía. Lo que va para educación se va para el bolsillo de los grandes políticos, de los grandes hacedores de la economía. Sí, miren ustedes que Bula ya salió. Profe, también la falta de apoyo a los empresarios. Sí. Porque muchas empresas están cerrando porque no tienen, o sea, no tienen cómo solventar. Si la tasa la tasa tributaria que se maneja aquí también los tiene al rojo vivo. Miren ustedes, ya Duque dijo que viene la reforma tributaria. Entonces, el semestre pasado, transferencia para aquí, subsidio para acá, plan de viejo, plan de joven, plan de no sé qué cosa. Y yo dije, toda esa platica la vamos a pagar nosotros. Toda esa platica viene en forma de ¿qué? En forma tributaria. Vamos a ver que el gobierno sí está dando la plata y que esa plata sí no la vayamos a pagar nosotros. Ya nuestro querido presidente dijo que la reforma tributaria viene. Ahora, ¿cómo vendrá esa reforma tributaria? Joder, chicos, sí. Ya le metieron IVA a todo. Ahora, ¿a qué más le van a meter IVA? Anteriormente 4 por mil era el 2 por mil era temporal y miren por dónde vamos, ya vamos por 4 por mil, dentro de poco va a ser de 10 por mil. Sí, y todo eso, entonces decimos, Dios mío, ¿y eso a qué se debe? A la corrupción. Entonces, dele el gobierno y hace préstamos internacionales para proyectos. ¿Quién paga todo eso después? Nosotros. Sí, y los salarios que es lo mismo. Y la parte impositiva más jodida que uno dice, entonces, ¿qué vamos a hacer si anteriormente esto y ahora no puedo comprar, si no puedo con esto? Entonces es bastante complicado frente a esto. Entonces, por eso que se habla de flexibilidad. Sí, el Banco de la República en cierta forma interviene cuando ya es en exceso. Vieron, si no, este país y todos los países, oyeron. No solamente hablamos de Colombia en el comercio global, sino todos los países, por ejemplo, lo que es Aruba, cuando se maneja Florines, Curazao, ustedes van a estas islitas y pueden pagar dólares, no tienen necesidad de cambiar en su moneda doméstica. Sí, porque todo ello ya está
¿sí? Pero manejan su moneda doméstica. Entonces, si ustedes cuando viajen, ustedes van a ver eso, ¿sí? Cuba, por ejemplo, Cuba es un país que supuestamente está dolarizado. Mentira, mentira, ustedes van a Cuba, ¿sí? Y mucho, y hay una contradicción, hay un problema de que casi nadie te acepta el dólar. Y entonces te la aceptan al tipo de cambio que ellos quieran, no es lo oficial. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Llega a Cuba, cambia esa vaina a pesos cubanos convertibles, ¿verdad? Peso cubano convertible, que es el de la... Y el peso cubano convertible es más caro que el mismo dólar. Y nosotros decimos, oye, ¿cómo así? Sí. Cuba, un país todo llevado, y el tipo de cambio del poder real del peso cubano convertible es más que el dólar. Sí, porque en una economía tú puedes hacer lo que tú quieras. Ojo, en una forma ordinaria que lo puedo decir, ¿oyeron? Sí. Entonces ellos manejan el régimen cambiario para turistas, sí. A uno le sale más rentable, si le sale mejor, ¿sí? Cambiarlo automáticamente apenas lleguen al aeropuerto, ¿sí? O cambiarlo desde Colombia, como tú quieras, y cambiarlo a pesos cubanos. Y cuando te vengas, jóvenes, automáticamente, si te quedó muchos pesos cubanos convertibles, cambie esa vaina a dólar, porque lo que te va a quedar aquí es que de souvenir. Entonces te queda eso para guardarlo en el de regalito, de lo que quieras, porque eso no sirve para nada fuera de su país. ¿Oyeron? Fuera de su país no sirve para nada. Entonces ustedes ven un ejemplo claro de Cuba, de México y de otros países en el cual el dólar, sí, lo que nos dicen es pura bla, 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 bla y pura parte académica. Y que tú vives, es por eso que ustedes como joven, yo les doy los incentivos, para que viajen y vean todo esto. Sí, que es caro, que va de mochilero. Lo que pasa es que estamos acostumbrados aquí a muchas cosas buenas. Tratemos de irnos de mochilero. ¿Y mochilero qué significa? Ir a pasar necesidades. No, de mochilero significa que puedes compartir cuarto, puedes compartir baño y así, ¿sí? No en hoteles 5 estrellas, sino en un hotel, por ejemplo, un hotelito, unas casas que y los cuartos y compartes el baño. Entonces dices, no, esos baños, voy a compartir baño. ¿Qué va? Sales tú y el baño lo limpian de una vez más cuando es en Europa. Sí, de pronto en estos países, bueno, uno dice, pero en los países es diferente. Y ustedes ven el poco, por eso que el indicador IATA, como se lo dije yo, poco a poco ese indicador va a morir, porque ya casi nadie compra paquetes turísticos y con todos estos fraudes y trampas que existen, lo que hace uno es uno mismo y dice, vamos y llevo los sitios turísticos y voy y cojo y me pierdo y todo eso. Joven, ya nosotros viejos pensamos 2 o 3 veces. Preguntas hasta allí. Sí, ya entendemos la flexibilidad. El rígido cuando la banca central determina el techo y el piso. Hoy sube tanto, mañana baja y así. Eso lo manejó Colombia muchos años, muchos años. En este momento manejamos el flexible y nosotros sí, y la economía le colocó flexible controlada. Porque mismo así que flexible, sucio, poco locura, que es la misma vaina que uno dice. Bueno, esto que es pura academia, joven, lo que pasa es que hay que vender libros. Y entre el libro más complicado, tú dices, no, puro libro de bacano, que va. Libros complicados ahí, que se complican estos manes para vender. A la hora de verdad, esos libros ni fu ni fa sirven a nivel real. Por eso yo nunca mando a comprar libros. ¿Por qué? Porque hoy es mañana técnico, ¿no? Hoy es más, ve. Ahora los contadores sí, en el caso porque ellos tienen y a ellos les actualizan las hojas como tal. ¿Entendimos, jóvenes? Sí, señor. Listo. Hay una profesor. ventaja. Sí, listo. Hay una ventaja como tal. La ventaja es que se maneja una moneda fuerte, ¿no? Supuestamente, ¿sí? Una moneda fuerte. Hay más comercio. Por ejemplo, cuando nos dolarizamos, nosotros decimos, ve, como turista. Entonces el turista viene. Miren ustedes, vayan a Taganga, en Magdalena, por allá de Santa Marta. El poco extranjero que hay, turistas, ¿por qué? Les alcanza. $1 son casi 4.000 barras. ¿Sí? Entonces ya $10, oye, ya tiene bien billetico el man.
¿sí? Entonces, más las ventajas, más pues, todo es para el sector turismo, y el sector turismo trae que, sí, los hoteles y todo. Miren ustedes que los primeros que abrieron, que fue el sector turismo, porque es el que genera más empleo y es el que genera más divisas, ¿sí? Por el mismo dolarización, por la misma parte del dólar, ¿sí? Es el que genera más. En este momento, ¿sí? Está reactivado casi todos los hoteles. Mire que cayó en desgracia San Andrés. ¿Y qué pasó? Antes de la semana el gobierno y todas las promociones para que vayamos a San Andrés. Lo que pasa es que ahora no hay plata. Que vayamos a San Andrés a pasar necesidades. Sí, pero lo primero que hicieron es abrir. Y lo primero que dijeron que los hoteles no tuvieron ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sector turismo genera empleo. El sector turismo genera divisas. Entonces, una de las ventajas es que hay más turistas, hay más personas de afuera, ¿sí? Y ese dinero se convierte en circulante. Como ese dinero automáticamente, como Colombia es un país extradolarizado, ¿sí? Automáticamente se vuelve en pesos colombianos, ¿sí? Al haber el circulante el peso colombiano, entonces ya empieza que todo lo que es el teje y maneje de una economía, ¿sí? Hay dinero para el taxista, hay dinero para el hotel, hay dinero para la que hace la moña, hay dinero para esto, hay dinero para esto, y una economía se reactiva. Es lo principal que miren ustedes, y ustedes lo han vivido, que lo primero que reactivaron son los aeropuertos, los hoteles. ¿Por qué? Porque ahí donde está el billete. En estos momentos de crisis, ahí donde está el billete. Y miren que el gobierno cogió y dijo, quiten la prueba PCR. Ahora otra vez la volvieron por tutela. Pero miren que Colombia fue uno de los países que cometió el error de ingresar gente sin la prueba de lo que es el COVID. Entonces, desventaja. Sí, bueno, sí. Bueno, la ventaja, si podemos manejar, ahora que el país maneje los tipos, maneje de pronto préstamos en dólares a unas tasas de interés como las que están en los otros países, sí, ese podría ser una ventaja, sí. Y las tasas de interés están más bajas, pues sí, frente al dólar, sí. Entonces decimos nosotros, prestamos en dólar o en peso. En peso está 25% mensual y en dólar está en 4%, en 4, en 3, en 2%, sí. Pero hay que ver si mi comercio es en dólar. Hay que ver, ojo con el tipo de cambio. Que si comercio en dólar y todo esto me es factible, pero ojo con eso. Nos vamos a salir de pobres. Entonces todo el mundo haciendo préstamos, eso no es así. Entonces los bancos empiezan, bueno, listo, yo les voy a prestar en dólar, pero es lo mismo, carreta. ¿Dónde están los avales? ¿Dónde está la garantía? No es que yo vaya y ya como nos dolarizamos y el banco me preste. ¿Cómo no? ¿Dónde está? Entonces empiezan a poner todos los problemas que hay. Bueno, ¿cuál es su deudor? ¿Cuál es su vaina? Y si yo no comercio en dólares, por ejemplo, yo que trabajo en la Libre, y si la Libre no me paga en dólar, entonces me pagan en pesos, tengo que convertirlo y ese web. Y entonces miremos que todo esto, ¿oyeron? Una cosa es lo que nos dicen las academias, que es lo que yo quiero que ustedes no se metan, ¿sí? En tanta academia y en tanta mentira que nos echan, y otra cosa es lo real. Miremos para ver, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos estamos hablando de los migrantes. Bueno, miremos cómo se soporta toda esta cosa, si todos tenemos incertidumbre, todos tenemos miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el gobierno frente a todo esto? ¿Sí? El gasto público, todo esto es un problema que es algo incertidumbre, que todos estamos nerviosos, ¿sí? Y ustedes los jóvenes tienen que estar más nerviosos, ¿sí? Que nosotros los viejos, porque ya los viejos vamos para lo que es pensión, y ustedes dirán, bueno, y entonces sí habrá cama para tanta gente, ¿sí? Ya estarán en el mismo nivel nuestro, no sé. Es algo ya desde el punto de vista profesional, y ustedes no lo miren personal, sino profesionalmente. Tampoco es que tenemos que tenerle rabia a los migrantes. Es por ello que ustedes se deben capacitar, joven. Es por ello que ustedes deben capacitarse. No es porque venga un profesor y ustedes se gasten tanto, ¿sí? No es porque venga yo tan de mañana a echarle carreta. No, jóvenes, ustedes se deben capacitar por
No, perdónenme que Tim me sacó. ¿Me están oyendo? Sí, profesor. Sí, profe. Ya me ven, entonces me ven que no me he afeitado y todo eso, ¿vale? Sí. El problema que viene, toda esta incertidumbre, ojalá que sea para bien. Esperemos con la reforma tributaria que viene el gobierno, que nos depara. Ojalá que bien, ojalá que sea una reforma tributaria que nos ayude, que motive el empresario. En la reforma tributaria, se lo digo por experiencia propia, y las reformas laborales, muchas veces a los profesores nos ha ido mal. En la primera época de Uribe, sí, ustedes saben, como contadores nos pagaban horas extras, el recargo nocturno. El recargo nocturno era 35% y el recargo nocturno empezaba a las 6 de la tarde. Ahora el recargo nocturno empieza a las 10 de la noche, ¿verdad? Los profesores que damos clases en la noche éramos felices. Llegó Uribe, nos pusimos triptongo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 35% nos los quitó. Entonces, supuestamente era para incentivar al empresario, para no tener tantos impuestos, generar empleo. No se generó. No se generó empleo como tal, según la historia, según los datos. ¿Y qué pasó? Ahí terminó perdiendo todas las personas que trabajaban, sí, a nivel nocturno. Entonces, de 6 a 10 perdiste 4 horas. Anteriormente, 35%. Nosotros éramos felices. Sí, los catedráticos, pues, los que eran profesores catedráticos eran felices porque, sí, un 35%, mientras que al catedrático diurno le pagaban 1.000 pesos, al catedrático nocturno le pagaban 1.350 barras. ¿Sí? A nivel, eso se volvía factor salarial y era excelente. Salía uno con su liquidación mejor que la del... Entonces ahí donde empezaban las relaciones, los amigos, que el decano me pusiera en la noche, que tal vaina. Y ahí empezaba lo que siempre en Colombia, ¿sí? La corrupción y todo eso. Bueno, eso no es malo. Lo malo es no estar en esa vaina, ¿sí? Preguntas hasta allí. ¿Vamos entendiendo? Vale, listo. Desventaja como tal, ¿sí? Bueno, las desventajas intelectualmente, ¿sí? De tener dólares, entonces nos dicen no, que el gobierno pierde autonomía. En cierta forma, ¿sí? De la emisión, pero el gobierno no deja de emitir. El gobierno emite. Ahora, si el gobierno toma el dólar como oficial, ¿sí? Bueno, si lo toma como oficial y se maneja para sus gastos públicos, entonces ahí sí tiene que ver el gobierno que va a perder autonomía, porque el único emisor, sí, va a ser la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero acuérdense que dice no, pierde autonomía porque no emite. Claro que sí emite, ¿sí? Y la moneda doméstica, ¿quién la va a emitir? Si nosotros, por eso les digo, la dolarización se da semidolarización, no se da dolarización. Va a existir la moneda peso colombiano. O cómprate un frito, tú, por aquí, un frito de esos bacanos que venden, no en esta empresa de frito, eso, sino esos de la calle, bien bacanos que son ricos, una arepa de huevo. Llévale $1 para que veas tú la cachetada que te vas a pegar, que te van a pegar. Sí, pagar el peso, lo mismo que pasa en México, lo mismo que pasa en todos estos países, Ecuador, Perú. Ojalá Dios quiera, ustedes viajen y vean todo esto para que digan, no jodas, este man no decía mentira, es la verdad, es la dura realidad o la verdad de nuestro país. Entonces, como tal, desventaja, bueno, que vamos a estar vamos a estar supeditados a lo que en la parte monetaria, en lo que diga este país en ciertos campos, ¿no? ¿Sí? Mientras tanto, como tal, para mi concepto a nivel profesional, trae más ventaja que desventaja. Lo que pasa es que si seguimos con la misma corrupción, si seguimos con el mismo locura que tenemos en nuestra economía, en esta vaina, como decía nuestra compañera, no hay incentivo a las empresas. Miren ustedes, por ejemplo, por donde yo vivo, que es más residencial que comercial, ¿sí? Todo el comercio alrededor por donde yo vivo, ¿sí? Todo murió. Llegaron unas personas y colocaron una peluquería al frente del edificio donde yo vivo. Tronca peluquería, compa, sí.
unos muebles y todo saben en un CB. ¿Sí? Lo que hice yo, lo felicito por colocar el empleo en estos momentos de pandemia. Ya cerró, ya quebró. Entonces dice uno, Dios mío, ¿esto qué es? Esto está duro, joven. Duro, duro. Se los digo, una persona que tiene empleo estable, que ya todo eso. Entonces, es por ello que yo les digo, ustedes luchen por sus derechos. Y si un profesor no les da clase o no, ustedes no les explican, digan, hey, ¿qué está pasando? Porque el dinero se va y no da. Lo malo no es que se vaya, lo malo es que para que vuelva ese dinero, no da, difícil, joven. Entonces empieza la quejadera. Preguntas. Jóvenes, preguntas. Jóvenes, se fueron. Bueno, profe, hasta el momento no. Ha sido muy claro. Gracias. La última para que se vayan. Los precios de exportación. ¿Qué son los precios de exportación? ¿Qué ortografía? Con X, oyeron, perdonen, trato de escribir rápido, lo que hago es, sí, cagarla, porque esto. Listo. ¿Qué son los precios de expresión? El precio de exportación es el precio internacional, el precio de mercado. ¿Oyeron? El precio de mercado, por ejemplo, yo facturo, en este caso en Colombia, facturo $10,000, ¿sí? En una exportación, a mí me pagan $10,000. Yo lo facturo a $2, ya cuando está facturado ya no se puede hacer nada. Sí, ya está facturado. Ahora, cuando bajan esos precios de mercado por XY, por ejemplo, por el efecto de esto de pandemia, tenemos que tener en cuenta el shock, claro que sí. Sí, porque si vendíamos una camisa en $1, mañana esa misma camisa la vendemos 90 centavos de dólar, porque el mercado se está contrayendo. ¿Y por qué el mercado se está contrayendo? Por todas las variables que hay. Miren ustedes la variable de ¿cómo se llama? De la pandemia. Entonces hay que ver, ¿sí? ¿Y quiénes son los perjudicados? Si somos perjudicados nosotros, el sistema financiero también, porque ese dinero que entra se monetiza. Y en los bancos, que los bancos también juegan, tienen mesa de negocio en el cual ellos manejan el dólar, ¿sí? Ellos no solamente tienen, nos prestan a nosotros como tal, ¿sí? Ellos manejan lo que es el dólar, lo manejan en otro mercado, en el mercado de divisas que les dije, ¿sí? Y ellos también son perjudicados. ¿Por qué? Porque entre más dinero ellos moneticen, mejor. Si $1 costaba 4,000 barras y mañana cuesta 3,000, ya ellos van a monetizar 1,000 pesos menos. Para ellos menos impuestos, ¿sí? Para ellos menos para prestar, para ellos menos el balance, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta nosotros para lo que es el efecto, ¿sí? De lo que es precio de precio. No sé si Dayana, ¿qué colocó ahí? ¿Qué colocaste, Dayana? Hello. Dayana. No, profe, estaba aprovechando el tiempo para saber el grupo enseguida. Entonces, grupo? De los compañeros, o sea, para como estar más pendiente de las cosas de la clase. Listo. Como tal, les agradezco. Y era un grupo de WhatsApp, yo no tengo. No manejo grupo de WhatsApp. Entonces, yo les agradezco todo lo que ustedes me mandan por el chat. Incluso uno de ustedes me mandaron por el chat, yo los vi, los trabajos. Sí, esperemos que no ocurra en este momento, bueno, pero grupos de WhatsApp no manejo, ¿oyeron, jóvenes? Primero por toda la locura que manejo, tengo muchos grupos y eso se me vuelve un zaperoco, entonces calificando acá, viendo acá, no termino nunca. Y yo tengo 10 cursos y me estoy volviendo loco, estoy que me tiro ya aquí al piso porque estos 10 cursos me están volviendo loco. Preguntas, jóvenes. Jóvenes, entonces, por favor, no solamente busquen en Wikipedia, que es muy académico, busquen la revista Dinero, Portafolio, sí, en revistas en que hable de dolarización, en la ventaja real, en la desventaja real, sí, la contracción, la depreciación, todo eso, leanlo, que para el próximo viernes ya es el primer taller porque estamos quedados. Ya no sé si ustedes les mandaron el calendario académico.
No, Jóvenes, ya profe. entonces, No, profe, aún no ha llegado. bueno, ya les digo, regálenme unos minuticos, no los quito, ya les digo el calendario académico, jóvenes. Sí, cómo es el cuento aquí. Bueno, ya lo tengo aquí, supuestamente. Ya tenemos todos los docentes. Amor, ya deben tenerlo. Ustedes no tienen todavía todos los docentes. No, porque nosotros esta semana no tuvimos clase porque no tenemos docentes. Solamente de El las lunes. 4 materias creo que solamente tenemos 2 profesores. De las 6 materias solamente tenemos 2 profesores, creo. Lo que pasa Bueno, que... a mí me pasa que... Sí, dime. O sea, lo que nos comentó una profesora, la profesora Inés, fue que la universidad como que todavía no había contratado y como que hay varios en esa situación y pues los cursos están viendo afectados porque no estamos recibiendo las clases como es. Miren, no se preocupen, ustedes como pagan, ustedes tienen que exigir. Si el profesor llega, sí, 3 semanas después, esas 3 semanas se las tienen que pagar. Oyeron, a nivel de clase. Entonces no se preocupen por eso, que eso tienen que decirle al profesor que esas 3 semanas que se perdieron, sí, con todo el respeto, el profesor, con todo el respeto que usted se merece. Por ejemplo, si los parciales, ya le digo, los primeros parciales empiezan en marzo 8, entonces ya ustedes hablarán con el profesor y dicen, profesor, vea, el parcial 8, nosotros no estamos preparados porque nos falta tiempo, nos falta todo, y el profesor debe oírlo, ¿oyeron? Entonces, miren, carnaval 15-16, dice actividad normal, qué barrilete, man. Bueno, sin embargo, nosotros, sí, el lunes no hay clase, ¿oyeron? El lunes no voy a programar la reunión, ¿oyeron? Tengo una actividad no carnavalesca. Entonces, para que sepan, ¿oyeron? Para que no empiecen a preguntar y empiecen, sí, no hay clase, nada. Para el lunes no hay clase, ¿correcto? Listo, profe. Listo. Sí. Entonces, los primeros parciales son del 8 al 19. Sí, lo que dice la profesora Inés, ¿verdad? En estos momentos los profesores catedráticos, por efectos de no les han dado, no les han hecho contrato. Ajá, y a ti no te dan contrato, tú no trabajas. Eso es normal. Sí, ¿qué tal que de pronto trabajes 2 semanas y después dicen bye bye, mucho gusto, tú qué tal? Y tú dices, ay, trabajé, ¿qué? Entonces, la universidad tendrá que arreglar eso esta semana. Oyeron, no se preocupen, frente a eso, un poquito de tolerancia porque estamos en esta parte y todo el mundo hemos sufrido, unos más que otros, ¿sí? Entonces, esperemos eso, ¿vale? Un poquito de tolerancia y creo que ya la otra semana creo que deben tener ustedes los otros profesores, ¿vale? Si no, ya ustedes saben, se comunican con Julio Padilla, que es el nuevo director del programa de ustedes. Jóvenes, si no hay más de otros, nos vemos el viernes, por favor, prepárense bien, que vengo Rayú. Vale, jóvenes. Listo, profe, que lo vaya bien. Listo, jóvenes. Vale, listo, profe. Listo, profe, que tenga buen día. Listo, profe. Vale. Listo, profe. Ok, profe. Vale. Roberto Carlos Sarmiento. Buenos días, profesor. No quise interrumpir la clase, era para ver que si me podía ayudar con el equipo de Teams, profe, porque no me sale la clase y se me complica a veces conectarme. Sí, por eso, no te aparece, ¿cómo así no te Listo, aparece? profe, feliz día, feliz fin de semana. Vale, lo mismo. O sea, no hago parte del equipo en Teams y por eso no tengo tampoco lo que es el chat, profesor. Ya, listo, sí. Los que no tienen esa dificultad. Listo. Señor. En el día de hoy voy a esperar el sábado, domingo, lunes, oíste que no tenemos clases, para que el Shur me actualice y apenas me actualice. Tú estás en mi clase, ¿verdad? Sí, señor, claro que sí. Hay otro comercio global. No, estoy en esta desde que matricule, profesor, con usted. Vale, listo. Entonces yo a más tardar el lunes te estoy agregando como miembro, ¿viste? No te invito, te agrego como miembro. Listo, sí, señor. Listo. Hasta luego. Luego viene Sandra. Dice, profe, me sacó de ti, ¿me puedes agregar al grupo? Sandra. Hello, Sandra. Vale, todas las personas que tienen esa dificultad no se preocupen que yo más tardar el lunes los estoy agregando, ¿correcto? Jóvenes, que descansen.